Hermano, muy buenas tardes. Un saludo a todos ustedes, los que están presentes a esta hora para empezar nuestra reunión este día, Día del Señor, junio 17 del 2018. Y vamos a hoy día a continuar con nuestro estudio de Primera de Timoteo, capítulo 6, que tiene que ver con las instrucciones que el apóstol Pablo le da a Timoteo en cuanto a cómo conducirse en la iglesia de Dios, en la iglesia local, que contiene principios para nosotros hoy en día, en este siglo 2018. Y vamos a aprender entonces, el tema que viene es un tema muy bueno, es un tema que uh, lo titulado Conformándonos a la sana doctrina. ¿No? El tema es, voy a poner ahí, conformándonos a la sana doctrina. Y bueno, este tema tiene que ver con lo que Pablo, antes de terminar su carta, está dando los últimos consejos a Timoteo. Muy bien, entonces voy a poner la liturgia con ustedes. Está, para que lo tengan. Entonces, de esta manera, vamos pues a empezar nuestra reunión y vamos a leer la Confesión de Westminster, el capítulo 8, la entrada número 2. Tiene que ver con la naturaleza de Cristo. Y lo voy a poner aquí. Ahí está. La naturaleza de Dios. La Confesión de Westminster, capítulo 8, entrada número 2, dice así: el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo Dios muy eterno, de una sustancia igual al Padre, cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre con todas las propiedades esenciales y debilidades comunes de las mismas, pero sin pecado, siendo concebido por el poder del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, de su sustancia, de modo que dos naturalezas completas, perfectas y distintas, la divinidad y la humanidad, estaban inseparablemente unidas en una sola persona, sin conversión, composición o confusión. Tal persona es muy Dios y muy hombre, pero un Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Muy bien, entonces vamos a hacer una oración de esta forma. Entonces vamos a continuar. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, bendícenos en este momento que estamos reunidos aquí para escuchar tu palabra en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Salvador, oramos. Amén. Muy bien, entonces vamos a leer Salmo 75. Vamos a leer la lectura hoy es del Salmo 75 y voy a usar la versión de las Américas. Si usted tiene otra versión, Reina Valera, entonces me puede seguir ahí. Entonces vamos a leer Salmo 75. Y así dice la bendita palabra de Dios. Te damos gracias, oh Dios, te damos gracias, pues cercano está tu nombre. Los hombres declaran tus maravillas cuando yo escoja el tiempo oportuno. Seré yo quien juzgará con equidad.
Tiemblan la tierra y todos sus moradores, mas yo sostengo sus columnas. Selah. Dije a los orgullosos, no os jactéis, y a los impíos no alcéis la frente. No levantéis en alto vuestra frente, no habléis con orgullo insolente, porque ni del oriente, ni del occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento, sino que Dios es el juez. A uno humilla y a otro ensalza. Porque hay un cáliz en la mano del Señor y el vino fermenta, lleno de mixtura, y de él sirve. Ciertamente lo sorberán hasta las heces y lo beberán todos los impíos de la tierra. Pero yo lo anunciaré para siempre. Cantaré alabanzas al Dios de Jacob, quebraré todo el poderío de los impíos, pero el poderío del justo será ensalzado. Me gusta el versículo 10. Yo diría que el versículo 10 viene a ser el texto central de este pasaje. Quebraré todo el poderío de los impíos, pero el poderío del justo será ensalzado. Dos poderes, uno de los impíos y otro de los justos. El poder del impío será quebrantado. Dios lo destruirá, pero el poder del justo será ensalzado, enaltecido, llevado a las alturas por el Dios mismo. Así que al final de la historia humana, el impío soberbio y arrogante será quebrantado. Pero el poder del justo será enaltecido. Vamos a hacer entonces una oración de intercesión. Oremos, hermanos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Venimos con humildad de corazón, agradecimiento porque nos das comida, porque nos das vivienda, porque nos das una cama, porque nos das, Señor, una familia, porque nos das hermanos en la fe, porque podemos respirar, comer, gozar de esta vida. Gracias por todos los beneficios que nos das temporales para vivir. También te pido por los hermanos que sufren, que no tienen comida, bebida, casa, donde dormir, trabajo, aquellos que son perseguidos, maltratados, humillados, Señor, por amor a tu nombre. Bendícelos a ellos. Y a las naciones impías, Señor, que en muchos países como en México, Colombia, Señor, van a elegir un gobernante. Son gobernantes, Señor, que no temen tu palabra, desechan tu ley, son personas arrogantes, soberbios, Padre, son burladores de tu ley, creen que tienen el poder, pero no son más que mortales, que en cualquier momento su vida se va y no sirve absolutamente para nada. Esa arrogancia, esa soberbia, ese orgullo, Señor, tú hazle ver que no solamente son carnales y nada más, son pecadores, son hombres finitos, imperfectos, limitados en conocimiento y que no tienen absolutamente nada que dar, no pueden salvar a nadie, ni al alma ni a su nación, porque solamente está en Cristo Jesús y en su ley, el único que puede dar el fundamento de la salvación. Bendice a los hermanos que están ahí y que tu poder se perfeccione en la debilidad de ellos y que tú puedas, Señor, darle sabiduría a todos aquellos que están ahí. Y así, Señor, sana nuestras enfermedades, perdona nuestros pecados en el nombre de Jesucristo. Perdónanos, Señor, porque somos imperfectos. Violamos tu ley cada día en palabra, mente y obra. Pero perdónanos. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén. Muy bien, entonces así vamos a abrir la Biblia otra vez en el libro de Deuteronomio, capítulo 6, del 1 al 9. Es un texto que siempre lo he leído y lo voy a leer siempre porque justamente es la base de nuestra fe en cuanto a la teología pactal, porque tiene que ver con las promesas que Dios hizo a Abraham y se confirman con Moisés y que hoy en día se cumplen con nosotros la iglesia, el verdadero Israel. ¿Quién es el verdadero Israel? ¿Quién es el verdadero Israel? Somos nosotros los que estamos en
Cristo Jesús. Dice así, entonces, Deuteronomio, capítulo 6, del 1 al 9. Estos pues son los mandamientos, los estatutos, decretos que el Señor vuestro Dios me ha mandado que os enseñe, para que los cumpláis en la tierra que vais a poseer, para que temáis al Señor tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno, tú y tus hijos y tus nietos, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Escucha pues, oh Israel, cuida de hacerlo para que te vaya bien y te multipliquéis en gran manera en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las atarás como una señal a tu mano y señal insignias entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto es la teología pactal, la promesa que Dios hizo a Abraham, hizo un pacto con él, que en su simiente o semilla, que es Cristo, todas las naciones de la tierra, todas sus generaciones, sus hijos, los hijos de sus hijos, los hijos de los hijos de sus hijos, los nietos de los hijos de los nietos de sus hijos, los nietos, bisnietos, nietos, bisnietos de los hijos de sus hijos, serán benditas. Y eso es la iglesia. Y eso lo repite a Moisés. Y la señal es la circuncisión. Se dan cuenta que todo está conectado como la realidad de la vida eterna. La señal y sello visible de ser parte del pueblo de Dios. Vamos entonces a pasar a la oración de iluminación. Oración de iluminación es prácticamente pedir a Dios que nos prepare el corazón, nuestro espíritu, que esté humilde en aceptar su palabra. Oremos. Padre Celestial, ahora que vamos a pasar a la exposición de tu palabra, danos sabiduría, humildad de corazón para poder aprender, que nuestro espíritu se alimente, para crecer en el conocimiento tuyo, en la gracia, porque queremos ser, Señor, de acuerdo a tu palabra, obedientes, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces después de esta oración vamos a abrir las escrituras en el libro de 1 de Timoteo, capítulo 6, de 3 al 5. Timoteo 6, del 3 al 5. Vamos a leer entonces esa parte de la escritura. Timoteo 3. Esta es la versión Reina Valera. Dice así, la bendita palabra de Dios: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las palabras sanas de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira cosas, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Esta es palabra de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Recordemos que Pablo empieza este capítulo 6 de 1 de Timoteo haciendo una exhortación a Timoteo en cuanto a cómo él debe de tratar
y administrar a los cristianos que son esclavos y a los cristianos que son amos, que tienen bajo su esclavitud a hermanos que son, bueno, cristianos, creyentes en Cristo. Eso lo vimos la semana pasada. Entonces, como una forma ya de resumir todo lo que Pablo ha escrito, a partir del versículo 3, entonces Pablo comienza a dar un resumen, una conclusión resumen de todas las enseñanzas que Pablo dio a Timoteo en los primeros 5 capítulos. Entonces, él empieza con una llamada, ¿no? Con una llamada, entonces, en donde él dice, si alguien, con una conjunción, ¿no? Para concluir lo que él dice. Si alguien, ¿no? El pronombre infinitivo, alguien, se está refiriendo no solamente a los de la iglesia, pero también a cualquier persona fuera de la iglesia, porque es un infinitivo, no nos dice que está limitado. Se refiere a alguien, si alguien, la conjunción es condicionada a lo que él va a decir. Si alguien enseña otra doctrina, dice. La palabra enseñar otra doctrina en el griego es una palabra y es la heterodidaskalei. Heterodidaskalei es prácticamente 2 palabras en griego. Hetero significa diferente, didaskao significa enseñar, ¿no? Significa enseñar. Y lo que Pablo está diciendo a Timoteo es, si alguien viene con un evangelio diferente. ¿Se acuerdan de Gálatas? Entonces, Pablo está diciendo a Timoteo, Timoteo, todo lo que yo te he dicho es conforme a la palabra de Dios. Todo lo que te he dicho es conforme a la inspiración del Espíritu Santo para su iglesia. Escuchen bien, este es el primer siglo de la iglesia. Entonces Pablo da una advertencia y dice, de todo lo que te he dicho, Timoteo, antes de terminar, si sucede que alguien viene enseñando algo diferente a la doctrina que yo te he enseñado, algo diferente, algo opuesto a lo que yo estoy enseñando, y no se conforma, ¿no? No se conforma a las palabras que son sanas de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, hay una coma. Ahora, hay 3 cosas que Pablo está diciendo aquí. Uno, dice, si alguien enseña algo diferente, otra cosa, es diferente. Si alguien enseña algo diferente. Número 2, esa enseñanza que es diferente, que no se conforma, que no está de acuerdo a las palabras sanas de nuestro Señor. O sea, ¿cuáles son las palabras sanas de nuestro Señor? El Evangelio. Ahora, escuche bien esto. Pablo está diciendo que la iglesia local tiene que estar fundamentada en las palabras de nuestro Señor. Y al mismo tiempo, tiene que estar basada en las instrucciones que Pablo está dando, porque fíjese lo que está diciendo Pablo. Pablo dice, si alguien enseña otra cosa, o sea, otra cosa que algo diferente de lo que él está enseñando, y no está de acuerdo a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, o sea, ya van 2 fuentes de autoridad, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que son los evangelios, y la doctrina que el Pablo como apóstol está enseñando. Ahora, fíjense bien, esto es muy crítico, ¿ok? Para entender. Por eso la iglesia es iglesia apostólica, porque la iglesia apostólica está fundamentada, ¿no? Este es el fundamento, está fundamentada sobre los apóstoles y profetas. Cuando dice apóstoles y profetas, se está refiriendo a las enseñanzas de ellos.
Hoy día ya no existen apóstoles y profetas, porque ya el fundamento está puesto. Entonces, los apóstoles y profetas sirvieron en el primer siglo de la iglesia para poner los fundamentos doctrinales, la teología sana. Y junto a eso, las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Bien interesante, porque cuando se habla de sanas palabras, ¿no? Cuando se habla de sanas palabras, se está refiriendo, ¿no?, a algo que es incorruptible. La palabra sana se está refiriendo a palabras que es razonable y que es incorruptible. Y fíjese cómo eso Pablo lo relaciona a lo que Jesús enseñó, porque dice mira el genitivo, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo está diciendo a Timoteo, el fundamento doctrinal de la iglesia es las enseñanzas apostólicas y el Evangelio de Cristo, lo que Jesús enseñó. Las enseñanzas de Jesús, Pablo lo llama incorruptible y razonable. Entonces estamos viendo de que en el primer siglo, más o menos cuando Pablo escribe esto fue en el año 60 y tanto, durante el reinado del emperador Nerón, a quien Juan lo llama la bestia, que está en su carta a las 7 iglesias del Asia Menor. Alguien que venga y enseñe algo diferente, está enseñando heterodidaskai. ¿Qué es heterodidaskai? Hetero, diferente, didaskai, enseñanza. Enseñanza diferente a las enseñanzas apostólicas y a la doctrina incorruptible y razonable de nuestro Señor Jesucristo. Y tiene otra conjunción y dice, y a la doctrina que es conforme a piedad. Ahora, bien interesante, porque ¿qué significa la doctrina que es conforme a piedad? ¿Por qué Pablo está diciendo, y a la doctrina que es conforme a piedad? Son 3 conjunciones. Y la doctrina de acuerdo a las enseñanzas que son buenas. Hay 3 cosas muy importantes. Para Pablo, las enseñanzas de Jesús, ¿no?, son incorruptibles, son razonables, es el fundamento de nuestra fe. Pero Pablo también dice que el fundamento de nuestra fe son sus enseñanzas apostólicas, porque son inspiradas. Por eso dice, si alguien enseña algo diferente. Y también las enseñanzas que es de acuerdo a, dice ahí en el español, dice piedad, pero la palabra piedad se traduce de algo que es bueno, ¿no? Algo que es bueno, quiere decir, o sea, una enseñanza que proviene de Dios. Una enseñanza que proviene de Dios es una enseñanza inspirada por Dios. Entonces, es muy importante ver de que en esta parte Pablo, desde el principio del Evangelio, esto es bíblico, lo están leyendo, yo no estoy inventando algo, ¿no? Esto es la enseñanza, se podría decir, que parte de las promesas que están en el Antiguo Testamento, ¿no? Las promesas del Antiguo Testamento, que son enseñanzas, voy a poner ahí, enseñanzas, a ver, enseñanzas de acuerdo a la palabra de Dios. Estas enseñanzas, que son de acuerdo a la palabra de Dios, son doctrinas buenas, inspiradas. Entonces Pablo pone 3 cosas. Pablo está poniendo la enseñanza apostólica como fundamento de nuestra fe.
las palabras de Jesús y las promesas del Antiguo Testamento, que viene a ser la doctrina, la base. Entonces, todo eso constituye el fundamento de la sana doctrina. Entonces, estamos viendo cómo Pablo mismo, él está estableciendo en el primer siglo lo que constituye entonces la base, el fundamento escritural inspirado por Dios de la enseñanza cristiana. Y cualquier persona que enseñe algo diferente a eso, mira lo que dice Pablo, porque hay una coma ahí. Dice en el versículo 4, está envanecido, uno, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. O sea, hay mucho que ver aquí. Timoteo, dice Pablo, toda persona que viene, si es que viene, y enseña algo contrario, que contradice las enseñanzas apostólicas que te estoy dando, las enseñanzas de nuestro Señor que está en los evangelios, y las enseñanzas totales del Antiguo Testamento, las promesas de Dios, entonces tal persona está envanecida. No sabe nada. Ahora, ¿por qué dice está envanecida? Si vamos, por ejemplo, al original, la palabra envanecido, ¿no? Dice aquí, es una persona que tiene un juicio muy pobre de sí mismo, ¿no? Y que su mente, psicológicamente, mentalmente, está viviendo una mentira de superioridad. Una mentira de superioridad, ¿no? Envanecer. Envanecer. Mentalidad de superioridad, pero es falsa. Y de poco juicio. Alguien que ha perdido el o la percepción espiritual. Ahí está. Alguien que ha perdido la percepción espiritual. O sea, un hombre que se envanece, dice Pablo, es alguien que enseña diferente a la palabra de Dios. Alguien que enseña algo diferente a lo que él está enseñando, autoridad apostólica, al evangelio de Cristo y a todas las promesas del Antiguo Testamento, es alguien que tiene una mentalidad de superioridad, pero que tiene falta de juicio y que al mismo tiempo ha perdido la percepción espiritual porque no entiende absolutamente nada de las Escrituras y justamente está enseñando algo que va en contra de la palabra de Dios. Tal persona es un envanecido. O sea, su mente está lleno de humo. Ustedes saben lo que es el humo. El humo se ve, pero cuando usted quiere agarrar no hay nada. Es etéreo. Nadie agarra el humo. El humo se desvanece. O sea, un vanidoso en su mente espiritual, uno que se envanece, es uno que tiene la cabeza hueca, en otras palabras, ¿no? Un vanidoso es igual a, ¿no? Vamos a ver aquí, cabeza hueca. Eso es lo que está diciendo Pablo. Si alguien viene enseñando una doctrina diferente, es un cabeza hueca. Sí, es un cabeza hueca. Es lo que está diciendo Pablo. ¿Qué más dice? Dice, no sabe nada. ¿Se dan cuenta?
O sea, ¿cómo se llama al que no sabe nada? Bueno, no dice que no sabe algo, no sabe nada es, aquí lo voy a poner, porque mucha gente dice que es insulto. Ahí está. Léalo usted. Ahí está. No sabe nada. Ignorante. Ahora, la palabra que Pablo usa para nada es el adjetivo. Es un adjetivo que significa que no existe ninguna posibilidad que exista. Parece una redundancia. O sea, no existe. En este caso, no existe conocimiento en tal persona. O sea, el vanidoso es un cabeza hueca que no tiene conocimiento de nada. Ahí está. Su mente no tiene conocimiento. No sabe nada. Por eso está enseñando algo diferente. O sea, es bien interesante porque en relación al Evangelio, cuando alguien enseña algo diferente al Evangelio, ¿qué creen que sucede? Está hablando ignorancia. Hablando ignorancia. ¿No? Hablando ignorancia. Hablando ignorancia es ser envanecido en la mente de uno. Y hay una conjunción de contraste, porque en vez que sea una persona saludable, y dice ahí, delira, ¿no? Más bien delira, ¿no? Acerca de controversias y disputas acerca de palabras. Ahora, bien interesante porque cuando dice aquí acerca de cuestiones y contiendas de palabras, ¿no? Está utilizando la palabra que se traduce como enfermo mental. ¿Sí? Enfermo mental. Es una palabra que es la raíz de nuestra palabra, lo voy a poner aquí, hermanos, para que se den cuenta, significa, de ahí viene la palabra, raíz de nuestra palabra, náusea. Raíz de nuestra palabra náusea. ¿Saben lo que es una náusea, no? La sensación enferma de querer vomitar, de rechazar algo que nos hace daño, ¿no? Entonces, la raíz es no son. No son, en este caso, es un verbo que significa enfermedad espiritual o enfermedad mental. Entonces, cuando dice y delira, la palabra delira, está hablando, ¿no? De estar enfermo espiritualmente. Esto es un vanidoso. Mira, hermano, lo que Pablo está diciendo a Timoteo, cuando alguien viene a predicar o a enseñar una doctrina que es totalmente opuesta al fundamento apostólico, a las palabras del Evangelio, a las palabras, a las promesas del Antiguo Testamento, es un vanidoso, hueco de la cabeza y está enfermo espiritualmente. Está enfermo espiritualmente. No sabe nada, es un ignorante. Eso lo dice Pablo, no lo dice César Évalo, ¿no? Hay muchos hermanos sensitivos, ¿no? En Facebook se encuentra cantidad de sensitivos y mucho más santos que dicen, oh no, ¿cómo es posible que usted le diga ignorante? Pero qué malo que es usted. A usted le falta el amor de Cristo. Bueno, Pablo lo dijo hace 2000 años, que al que enseña una enseñanza diferente a la que él enseña como apóstol, a las palabras del Evangelio, es un ignorante. No sabe nada. Él lo está diciendo.
cabeza hueca, vanidoso, ¿no? Y está enfermo espiritual. Es terrible esa radiografía espiritual y mental que Pablo está diciendo. ¿Qué más dice Pablo? Que esta persona que es un enfermo espiritual, el vanidoso, ¿no? Que le gusta crear controversias y pelea acerca de las palabras. Controversia. ¿Qué quiere decir con controversia? Quiere decir que le gusta debatir, ¿no? Famoso en Facebook, ¿no? Debatir. Dice, a ver, quiero debatirte, ¿no? Dicen por ahí algunos, ¿no? Como que si uno tiene todo el tiempo del mundo para estar sentado 10 horas al servicio de ellos, sí, entre comillas, debatir, cuando en Facebook no existe debate. No, en Facebook existe simplemente un intercambio informal. Mucha gente cree, oh, ya gané el debate porque puse ahí un libro entero de 1000 palabras y nadie me respondió. Eso no es ganar debate. Número uno, no es debate ni ganar debate. No. Eso significa que tú tuviste todo el tiempo, perdiste todo el tiempo y llenaste Facebook de cosas sin sentido, que no ayudan para nada. Un verdadero debate es entre personas que conocen, ¿no? Dirigido por una persona que modera. Los dos conocen el tema, lo estudian bien, se intercambian las preguntas y salen profesionales. No alguien por ahí que no puede dormir y dice, bueno, quiero debatir contigo sobre si la tarántula tiene alma o no. O que si la Tierra es plana, redonda, cuadrada, triangular. No, eso no es debate. No, eso es pérdida de tiempo para mí. ¿No? Está ocioso, no sabe qué hacer. Entonces, tal persona, ella existía en el tiempo de Pablo. Claro, en el tiempo de Pablo no había Facebook para que ponga ahí. Pero ya existían aquellos que tenían esa actitud de querer debatir sobre palabras. Se peleaban, decía, mira, a ver, Timoteo, quiero hablar contigo. ¿Se acuerdan que más adelante dice Pablo sobre genealogía judaica? A ver, ¿de qué tribu eres tú? ¿De qué tribu es tu mamá, tu papá? Y de la circuncisión. O sea, eran personas que todo el día se dedicaban, entre comillas, a debatir. No con el fin de ganar, sino de que crear controversias, como dice Pablo ahí, ¿no? Buscaban ellos simplemente crear controversias, perder el tiempo, ¿no? Como muchos en Facebook por ahí. Cantidad. Como que si uno no tiene nada que hacer, solamente estar haciendo eso. Por eso, hermano, no puede haber debates en Facebook. No, no lo hay. No lo hay. Son personas que no saben qué hacer, tal vez porque no trabajan, y se ponen a poner temas ahí que no tiene ningún bien y más bien ayuda a alimentar la mente de otros como él, cuando hay otras cosas más importantes que emplear el tiempo. Así que no se sienta mal cuando usted ve a esas personas, no tiene que responder ahí, hermanos, que me dicen, hermano, yo tengo que responderle a esa persona, tengo que responderle porque me ha dicho esto, hermano, le digo, ¿sabe qué? La mejor respuesta es bloquearlo. Pero ¿cómo lo voy a bloquear a pensar que yo no sé? ¿Y qué le importa a usted que él piense o no piense que usted sabe? O sea, que usted va a emplear 20 horas, un año entero en demostrarle que usted sí sabe. A esa persona no le interesa eso. Simplifique su vida, viva bien, no tenga úlceras, ni que se le levante la presión, bloquéelo. Se acabó. Que piense mal o bien de usted, eso es lo de menos. De esos hay cantidad, así como hay cantidad de hormigas, cucarachas, no importa. Usted simplemente simplifique su vida y al de cabeza hueca, como dice Pablo, vanidoso, que no sabe nada, pero que le gusta debatir, le gusta decir esto y esto, tratando de impresionar, no sé a quién le quiere impresionar. Bloquéelo y siga adelante. Se acabó. Asunto arreglado, como quien dice, cáncer extirpado. Punto. Que hable mal de usted o bien de usted, ¿qué importa? Usted vive su vida bien.
Y dice que estas personas pelean acerca de palabras, ¿no? Dice contiendas de palabras. Ahora, la palabra contienda de palabras viene de una sola palabra griega que significa logomaquías. ¿Qué significa logomaquías? Logomaquías, ¿no? Es dos palabras griegas que significa logo, maquía significa pelea de palabras, ¿no? Logo, maquías es pelea de palabras. O sea que estas personas que tienen, de acuerdo a Pablo, hermano, no lo estoy inventando yo, que son personas con la cabeza hueca, personas que son ignorantes, personas que son enfermos espirituales, esas personas les gusta pelear con las palabras. No, que tú te rebaten, te refutan. O sea, lo curioso es que no saben el tema para nada. No son expertos, no conocen el tema, no lo han estudiado. Sin embargo, se ponen a debatir contigo, ¿no? Como que quieren demostrar que saben más cuando en realidad no saben lo que están hablando. Y eso hay cantidad. Es más difícil demostrar a un ignorante que es ignorante que al que no lo es. Porque en su ignorancia, el ignorante cree que sabe. Es más difícil. Es una pérdida de tiempo. ¿Sabe cómo lo llama la Biblia a ellos? Necio. Necios. Creen saber, no saben. Sí, una persona necia es alguien que cree saber lo que no sabe. Porque no sabe. Entonces, es como que un carnicero comience a debatir con un cirujano del corazón diciéndole, no, usted no sabe cómo operar un corazón. Bueno, el cirujano sería más tonto debatir con un carnicero porque no le va a entender nada. No le va a entender nada. Entonces, esta gente ya existía en el tiempo de Pablo. Y Pablo dice que lo único que esto trae es envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. No, Pablo aquí le está dando duro a esta gente, durísimo. Recuerda que el que se envanece tiene cabeza hueca, alguien que se le llena la cabeza de humo, ¿no? Uf, yo soy muy inteligente. ¿Y qué hay adentro? No, no hay nada, solamente yo creo que soy inteligente. Ese es un envanecimiento. Es un enfermo espiritual y también puede ser enfermo mental. ¿Por qué? Porque eso afecta a todo. Es alguien que cree que es mejor cuando en realidad pues es un simple hombre o simple mujer. Es alguien que quiere debatir. Yo sé lo que estoy hablando. No sabe nada. Crea conflictos. Y Pablo dice aquí que lo que trae es prácticamente envidias, ¿no? Ese es su objetivo principal de esta gente, ¿no? Envidia. Y la envidia, ¿no? Viene de una palabra primitiva que viene del fotonos, que quiere decir corrompir, corrompir, ¿no? En otras palabras, es envidia, y está la definición, es la felicidad, miren, del miserable cuando las experiencias de su prójimo son de dolor. Está. La envidia, hermanos, es la experiencia o el sentimiento de felicidad de un miserable que está feliz
cuando las experiencias de su prójimo le causa dolor, ¿no? Ja, 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 mira, le salió mal, me alegro. ¿No han escuchado esa frase? Pero mira, ¿cómo le va mal? Y se ríe. Ahora, es cierto que hay personas que hacen las cosas mal y sale mal, no digo que no, pero no estoy hablando de ese tema. Estoy hablando del tema en donde a una persona justa le pasa algo que causa dolor y el envidioso de esa persona siente una felicidad morbosa. Ya por fin, dice, ¿no? Qué bueno, ya le llegó su turno. ¿Mm? Esa es una envidia enfermiza. O sea, el vanidoso es un miserable, hermano. El vanidoso es un miserable. Sí, porque el vanidoso siente envidia del prójimo que está prosperando. Eso viene, muchos marxistas comunistas son así. Y cuando al justo le va bien y le sale mal algo, porque somos humanos, nadie es perfecto, no, el miserable se pone feliz de la vida. Es como una morbosidad, dice, y le salió mal por fin. Qué bueno. Eso es de una persona sin Dios. ¿Qué más? ¿Qué más dice Pablo? Pablo dice que es un vanidoso, ¿no? Nacen pleitos y blasfemias. Pleitos. ¿Qué es un pleito? Es una contención. O sea, cuando dice pleitos, hablando de una persona que está lista o con tendencia a pelear. ¿No? Le gusta pelear a la persona. Porque para eso discute. No discute porque, a ver, yo quiero saber la verdad, por favor explíqueme. No, a él no le importa la verdad, no le importan los hechos. Simplemente causa eso, ¿no? Y también blasfemias. La palabra blasfemia es una palabra griega, ¿no? Nuestra palabra blasfemia viene del griego blasfemia, así. Es una transliteración del mismo lenguaje. O sea, blasfemia no es español, está hablando griego. Cuando usted dice, pero mire, ese hombre blasfemó, usted está hablando griego, recuerde, griego, no es español, ah, castellano de Castilla y de España, España, no. Es blasfemia, es un lenguaje abusivo, lenguaje abusivo, lenguaje abusivo, ¿no? Que daña la reputación de alguien y que no sabe distinguir lo que es verdaderamente malo. O sea, una persona que blasfemia no tiene el criterio para decir o saber que lo que está diciendo es algo malo. Ahora, es un ignorante, Pablo lo dice ahí, pero un ignorante con una tendencia de maldad, ¿me entiende? Maldad. Pablo lo llama, recuerde, ignorante, cabeza hueca, enfermo espiritual.
Entonces, mucha gente dice, no, que ese hombre es orgulloso porque se ha leído, por ahí alguien puso el otro día, se ha leído todas las obras de Calvino, los puritanos, se cree mucho. No, es al contrario, es al contrario. La persona que desecha eso es porque cree que no, yo necesito leer absolutamente. Yo solamente leo la Biblia y no quiero leerte historia, teología. No, no, no. Esa es letra, que es política. No, yo solamente la Biblia. Nada más. Ahí me paso leyendo la Biblia, de arriba para abajo, de abajo para arriba. ¿No? Se creen muy bíblicos y más santos que cualquier otro santo del universo, porque leen la Biblia. Tú hablas de teología, de otro estudio, no, esos son escritos humanos. Solamente yo leo la Biblia y nada más, nada más, nada más. Eso es peligroso. No porque lee la Biblia, sino la actitud que tiene en rechazar lo que ayuda a uno a la experiencia humana, al conocimiento. Entonces eso es típico de sectas, eso es típico de sectas, eso nace de una mala interpretación de lo que significa conocer las escrituras, ¿no? Entonces es al contrario más bien, porque mucha gente blasfemia el nombre de Dios, ¿no? Usando un lenguaje abusivo, daña la reputación de alguien. En este caso, blasfemia está relacionado a Dios, o sea, insulta a Dios. Hay herejías que insultan la naturaleza de Dios, ¿no? ¿Qué más dice Pablo? Pablo dice, y nacen malas sospechas. Malas sospechas quiere decir malas sospechas en el sentido de que es maldad, ¿no? Y una sospecha generalmente es una suposición, ¿no? Basada en una suposición, pero es mala, de una naturaleza mala, tiene una intención maligna de pensar mal de uno o del prójimo, ¿no? Entonces, cuando sucede eso, cuando sucede eso, entonces se está uno dañando a sí mismo y al demás. ¿Y qué más dice Pablo? Pablo dice en el versículo 5, son disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Esto está feo, duro. Son disputas necias. La palabra disputas necias es una palabra que se llama diaparantribai. Lo voy a poner aquí. Diaparan, diaparantribai. Es una palabra griega, ¿no? Es una palabra griega, es en este caso un sustantivo, que significa un debate o discusión inútil. Ahí está. Debate o discusión inútil. Ahora, yo le pregunto a usted, hermano, yo le pregunto a usted, usted, de aquí viene la palabra que se conoce en español diatriba. Una diatriba viene a ser una expresión, ¿no? Un discurso que uno dice, pero es malo, inútil. Yo le pregunto a usted, respóndame. ¿Usted ha visto debates o discusiones inútiles en Facebook? Levante la mano. Sí, todos los días. Es más, ahorita, si usted va a Facebook, busca por ahí, van a ver que están hablando alguien que no tiene nada que hacer, que para él la vida es como vivir, digamos, en el aire. Pone un tema. Y gente que así como él comienzan a perder el tiempo por horas. Por horas. Nada bueno, nada malo. Bueno, tal vez más malo que bueno. No ayudan a la humanidad absolutamente en nada y se la pasan poniendo tonterías, ¿no? Escribiendo, según ellos, debates de gran altura intelectual, increíble, ¿no? La gente se queda impresionada. Bueno, yo no, pero los que le siguen. Y les ponen comentarios, y más comentarios, y más comentarios.
Pablo dice a Timoteo, esas cosas, que estaban en el tiempo de Pablo, ¿no? Esas cosas vienen de personas corruptas. La palabra corrupta que Pablo utiliza aquí, corrupto, viene de una palabra griega que significa diafteiro. Diafteiro es una palabra que se utiliza, que significa descomposición de materia, de materia, ¿no? Y la descomposición de materia, en este caso, de materia, aquí lo voy a poner de una forma bien técnica para no decir la palabra de una forma muy popular, porque alguien se puede equivocar o se puede ofender, pero lo voy a poner bien técnica la palabra. Ahí está. El que tiene oídos para entender, entienda lo que significa material fecal. ¿Sabe lo que significa material fecal? Eso es lo que Pablo está diciendo, mentes corruptas. Ahora, si yo quiero ponerle un lenguaje popular, ustedes saben qué clase de mente es o que está lleno de qué. ¿No es cierto? No tengo yo que ser explícito. Somos sudamericanos, mexicanos, centroamericanos, sabemos lo que es la materia fecal. Y si no, puede usted hacer Google y Google le va a decir lo que es materia fecal. Pablo dice que la gente que causa todo esto tienen el entendimiento lleno de materia fecal. Y nadie me va a decir que la materia fecal no es corrupción. ¿Me entiende, hermano? ¿Me entiende? Porque eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Y qué más dice? Son privados de la verdad. Otra vez Pablo. Pablo me está metiendo en problemas aquí porque me está diciendo cosas que para muchos es, no, pero qué malo. ¿Cómo se le ocurre decir que tal persona es ignorante? Porque ¿qué significa la palabra privar? A ver, privar es no tener. ¿No es cierto? No tener. Entendimiento, ¿qué significa? La verdad. Bueno, si decimos privar de la verdad, lo que estamos diciendo es no tener la verdad, y al no tener la verdad se convierte en un... Aquí está. Léalo, hermano, por favor, léalo en el nombre de Jesús, léalo. No estoy yo aquí diciendo lo que no es y un montón de cosas. Mentiroso, ignorante, lo que está diciendo Pablo. Ahora, la palabra destituido, que se traduce como privar, significa no dar a alguien algo. Defraudar también sale de la palabra eso. Defraudar. Ahora, hermanos, en el aspecto político, vamos a hacer un poco... hoy día hubo elecciones, creo que en Colombia y México. Y bueno, los políticos son políticos. Y el político, por ganar votos, ofrece las estrellas y la luna. Yo te prometo la estrella y la luna te los voy a bajar. No, la gente está feliz y vamos a votar. Porque prometió. Pero tantos siglos en América Latina, gobernados por políticos que han ofrecido cantidad de cosas y que se han salido con el bolsillo lleno de dólares y que han defraudado, mintiendo, deprivado, dejados en ignorancia y pobreza a todo un continente.
Y esa idiosincrasia existe en Latinoamérica, ¿no? Vivimos juntos, porque es la verdad, pero nos odiamos, ¿no? Vivimos juntos. Un caso, por ejemplo, Sudamérica, México, bueno, México no es Sudamérica, pero un ejemplo de Sudamérica, Colombia, Ecuador, Venezuela, Perú, Brasil, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay. Pero qué hermosos suenan esos ramilletes de países. Pero viviendo tan juntos, hay envidia, que yo soy mejor que tú, o no, o tú mejor que yo, o que por aquí. Pero vivimos juntos. Comemos, respiramos y hacemos todo lo que todo el mundo hace. Pero uno se cree mejor que el otro. Yo no sé en qué está la mejoría del otro. No entiendo. Sinceramente no entiendo. ¿No? ¿Alguien me puede científicamente probar que uno es mejor que otro? Y no me vengan a decir, bueno, es que yo gané 5 copas y el otro no ganó nada. Bueno, las copas no entran aquí, eso no significa nada. Estoy hablando de la naturaleza humana, que es una verdadera vergüenza, y no solamente cristiana, sino una verdadera vergüenza humana, que uno se crea más superior que el otro cuando no es ni superior, ni mejor, ni menos. Es lo mismo. Claro, la actitud hace a alguien diferente, eso es cierto. Uno con una mala actitud, pues, a mi criterio, no sirve para nada. Actitud. Y no me importa el país donde sea, usted puede ser un país donde su equipo nunca ganó nada. Eso a mí no me hace ninguna diferencia. Es la actitud de la persona. Actitud. Voy a ponerlo aquí para que actitud. Ustedes pueden buscar en Google. Actitud. La actitud hace una gran diferencia. Una persona con una actitud, una buena actitud, es mi hermana. Sí, no importa de dónde venga. Pero una persona con actitud negativa. No, ¿cómo va a decir a mi hermano una persona así? No. Ya sea de mi país o del país vecino, donde sea, de la luna, la tierra o Marte. No importa. Tenemos que aprender a convivir, a amarnos, a mirarnos como seres humanos que somos. Porque en todo lugar, como dice un dicho, se cocen habas. Hay gente mala, desagradecida y miserable en todo lugar. Como hay gente buena, ¿no? Agradecida, ¿no? Y dispuesta a ayudar. Pero esto es lo que está diciendo Pablo aquí, ¿no? Estas personas que tienen una mente entenebrecida y vanidosa deprivan de la verdad a los demás, porque no ayudan absolutamente para nada. Y dice el versículo 5, ¿no? Son privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, y Pablo le da un mandato a Timoteo: apártate de ellas. La palabra apártate viene del griego, que significa afistazo. Afistazo significa tienes que salirte, salte, no compartas con ellos. Esto es tremendo, ¿no? Apartarse, alejarse, no compartir con ellos. ¿Qué? Porque son personas vanidosas, ignorantes, enfermas de la mente y del espíritu, que solamente quieren pasar el tiempo hablando y peleando y peleando y peleando y peleando y peleando. Ay, 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 cansa esto, ¿no? Sobre temas, no existe debate, hermanos, en Facebook. ¿Por qué digo Facebook? Porque es el medio actual, moderno. En el tiempo de Pablo no había eso, ¿no? Esto es una situación moderna. Mi abuelo se murió sin conocer esto. No sé si su abuelo conoce, pero el mío ya se murió sin conocer esto. Ah, ¿qué podemos sacar de eso? ¿Cómo puede usted
aplicar esto a su vida. Usted que está ahí donde está, en su casa, en su iglesia, en su familia, en el lugar donde está. Esto tiene gran aplicación. Ahora, de ahora en adelante, cuando usted se acerca a Facebook y vea los comentarios, la gente pone, sea crítico y vea, oye, aquí se está perdiendo el tiempo, ¿no? No sabe qué poner. Entonces lo que único que pone es solamente cosas y para crear controversia, ¿para qué? ¿De qué? Yo no tengo tiempo. Un hermano me dice, hermano, ¿por qué no contesta lo que dicen por aquí? ¿Tú crees que yo, que soy una persona súper ocupada, haciendo cosas más importantes, voy a perder mi tiempo contestándole a un ignorante? Pablo está diciendo, cabeza hueca, enfermo espiritual y mental? Por favor, Pablo mismo dice, apártate de ellos. Es una verdadera pérdida de tiempo. Y vergüenza no para uno, para ellos. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? ¿Está usted percibiendo, captando lo que yo digo? Y porque yo quiero que usted capte lo que yo digo. Quiero que usted razone, ¿no? Entonces, cuando Pablo está diciendo eso a Timoteo, Pablo está diciendo, todo aquel que enseña algo diferente a las enseñanzas apostólicas, a la palabra de Cristo, que es incorruptible, al Evangelio, a las promesas del Antiguo Testamento, toda la sana doctrina, es un cabeza hueca, es un enfermo mental, espiritual, es un ignorante. Pablo dice ahí, habla, vive en mentira porque está deprivando de la verdad. Es una persona que se goza de la maldad del justo. No, para él viene a ser como algo excesivo, ¿no? ¿No? Una morbosidad. Me alegro que le salió mal. Pero es una persona enferma. Hay cantidad de esos. Hay cantidad. ¿Qué dice Pablo? Apártate, aléjate, no compartas con ellos. Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia, que tu palabra haya quedado impregnada y ha hecho un cambio en nuestra vida, en nuestra mente y actitud. Danos sabiduría en todo momento para entender la verdad de tu palabra. En el nombre único de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, todos decimos amén. Hermanos, aquí entonces termino, y que la gracia y la paz sea con usted, en su familia, su trabajo, en todo lo que haga, y que la comunión con el Espíritu Santo sea de cada día mejor.